Muchas gracias por unirte a nosotros aquí en este programa especial de Navidad en la Universidad de Dios. Después de 400 años de silencio, el llanto de un bebé trajo una gran luz a nuestro mundo, una luz que nunca puede ser apagada. Así como el profeta Isaías predijo que las personas que caminan en oscuridad han visto una gran luz en aquellos que viven en la sombra de muerte. Una luz ha descendido. Sí, Ruth, así como el libro de Isaías dice, Él anunció la venida del Mesías. Leamos Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Por eso estamos aquí hoy en la Universidad de Dios, para dar un paso a la espiritualidad y que experimentes el reino de Dios aquí en la tierra, dentro de nosotros, un reino que nunca tendrá fin. Amén. Y así como celebramos el indescriptible amor de Dios por la humanidad con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nunca olvidemos lo que Jesús vino a enseñarnos, el cual es el mayor logro en la tierra: orar como Dios quiere que oremos. Sí, bienvenidos a otra lección aquí, en las series del Fundamento, un paso a la espiritualidad, donde hoy estaremos enseñando acerca del reino de la oración. Sí, la oración tiene un reino. Exacto, Racine. La oración es un asunto del espíritu. Recuerda, se debe hacer en espíritu y en verdad. Si no es en espíritu, no es en verdad, entonces no es nada. Millones de oraciones son hechas cada día casi sin fe. Hay algo que debes saber antes de orar. La oración es el reconocimiento de que hay un reino superior que controla ambos, el mundo visible e invisible. La oración tiene un reino y primero debes entrar a ese reino antes de que comiences a orar. Así que, ¿cómo entramos en el reino de la oración? Sí, entrar al reino de la oración es comprometer tu corazón, quiero decir, tu espíritu. ¿Cómo comprometemos nuestro espíritu para estar en el espíritu? Por medio de la meditación. La mayor oración, quiero decir, la oración del espíritu, la cual es la oración en el poder del Espíritu Santo, es la meditación. Por medio de la meditación, la cual es considerar la palabra de Dios con un corazón reflexivo, entramos en la presencia de Dios. Recuerda, la meditación es el proceso que te llevará más allá del reino del conocimiento sensorial, a la verdadera presencia de Dios en el Espíritu, donde la revelación llega. Necesitamos saber cómo esperar en silencio, en meditación, y escuchar lo que Dios tiene que decir. Si no meditas, no sabrás por qué orar. Si sabes por qué orar, el cómo orar se revelará. El Espíritu Santo nos enseña a orar, dándonos palabras. Este es el significado de Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27, y Romanos capítulo 12, versículo 2. Sí, así es. Exacto, Racine. Si tienes que orar, piensa lo suficientemente profundo, quiero decir, medita, porque Dios es espíritu y tú debes estar en el espíritu antes de llamar su nombre. Tomemos un momento para escuchar las palabras de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Nuestro corazón es el cuarto de oración. Dios habita en nuestros corazones. El altar de la oración del Espíritu está en construcción, porque nuestro corazón es el cuarto de oración. Puedes orar en cualquier lugar y en cualquier momento, sin emitir ningún sonido. La mayor oración
es la meditación. Cuando comprometes tu corazón con Dios, recuerda, el profeta T.B. Joshua nos dijo que orar no es decir palabras, sino orar la oración. Esa es la oración del Espíritu. Compromete tu corazón, no tu cuerpo, porque estás hablando con Dios, no con el hombre. Así que entra en el lugar secreto de tu corazón y deja que tu corazón hable. Habla con Dios y permite que Dios te hable a ti. Recuerda la enseñanza de Jesús en Mateo 9, versículos 16 al 17. Él contó una parábola diciendo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Así que, ¿qué significa esto? Las cosas viejas deben pasar, y todas las cosas se hicieron nuevas. Es por eso que Jesús vino, para hacer todas las cosas nuevas. Sí, absolutamente cierto. Pregúntale al apóstol Pablo y él te lo dirá en Romanos, capítulo 7, versículo 6, que debemos seguir el nuevo camino del Espíritu y ya no más el viejo camino de la letra. Porque la oración, como hemos dicho, no es decir palabras con la boca, sino orar la oración con el corazón bajo la influencia del Espíritu Santo. Exacto, Racine. Veamos la oración que Jesús mismo nos dio en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 13. Sí, veamos. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sí, Jesús dijo: yo soy el camino al Padre. ¿Cuál es el nuevo camino? El nuevo camino del Espíritu. La oración es la relación que existe entre Dios y sus hijos. Dios no nos ve como unos mendigos. Él se deleita en escuchar las oraciones de sus hijos justos. Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas, recuerda, y a mostrarnos una nueva forma de adorar y orar a Dios como nuestro Padre, el Padre de los Espíritus. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos y el sentido de la paternidad produce una base natural para la oración. El Espíritu del Padre nos hace clamar naturalmente: Abba, Padre. Él da la inspiración y las palabras para la oración. Por eso nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar a Dios como a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos, como dice Mateo capítulo 6, versículo 9. El Padre nuestro es el cumplimiento de Ezequiel capítulo 36. Dios reveló y prometió a través del profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios es el Dios de todos los seres humanos, pero solo el Padre de los que son verdaderamente nacidos de nuevo, nacidos de Dios, nacidos del Espíritu de Dios. Por eso es que decimos: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Sí, exacto. Santificado sea tu nombre. Si leemos el libro de Ezequiel, capítulo 36, como recién estaba diciendo, versículo 23, leamos desde el versículo 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor,
cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Sí, santificado sea tu nombre. El nombre del Señor es santificado con la presencia del Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Por eso, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, que nadie puede decir que Jesús es el Señor sin la ayuda del Espíritu Santo. Él nos ayuda a invocar el nombre en espíritu y en verdad. Esa es la santificación del Espíritu Santo. La Biblia habla acerca de esto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo tanto, Dios está en todas las generaciones, reuniendo en sí mismo una generación de adoradores en espíritu. Debido a que Dios es espíritu, debes estar en el espíritu, bajo la guía del Espíritu Santo de verdad, antes de llamar su nombre. Esto es en espíritu y en verdad. Sí, Ruth. Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, venga tu reino. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Cómo entra el reino de Dios en nuestro corazón? Esa es la pregunta. La Biblia dice que la fe es la inconmovible confianza en la realidad del reino de Dios, que aún no se ve. El reino de Dios no es una simple esperanza o deseo. Es un hecho, una realidad, quiero decir. No es un ideal imaginario. Es concreto, es real. En Mateo capítulo 12, versículo 28, Jesús dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Sí, y Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, es decir, la demostración del poder del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón, en el punto de salvación, el reino de Dios está dentro de nosotros. Lucas capítulo 17, versículo 21. Así que Dios está esperando ver su reino en tu corazón, en el punto de su espíritu. Como dice Mateo capítulo 13, versículo 19, que es la palabra del reino la que establece en tu corazón el reino de Dios. Dios está construyendo su reino en nosotros, mientras su palabra gobierna, domina y santifica nuestra naturaleza espiritual. Así que cuando estamos meditando en la palabra de Dios, nos estamos santificando bajo el poder purificador de la palabra. Y es la palabra la que establece el reino de justicia en nuestro corazón. Sí. De eso se trata, el reino de Dios en nuestros corazones. Entonces, ¿qué dice el siguiente versículo de la oración, el Padre nuestro? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y continuamos con Ezequiel capítulo 36. Recuerda que este es el cumplimiento de lo que fue dicho a través del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. La voluntad de Dios está en su palabra. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 31 al 36, si permaneces en mis palabras, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad tiene que ver con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la salvación, no lo olvides. Y la salvación es ser liberado del pecado y de sus penalidades. Salmos capítulo 119, versículo 89, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que la voluntad de Dios también se establece en la tierra, en nuestro corazón, cuando nos es revelada por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Meditando en la palabra de Dios en nuestro corazón. Abre la puerta de nuestro corazón al Espíritu de revelación del reino de Dios. Así que nuestro corazón se abre al reino de Dios en el punto de la revelación, porque la revelación trae convicción, y esa convicción establece tanto el reino de Dios como su voluntad en nuestros corazones. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 5, que cada uno esté convencido en su propio corazón. Dios no hace nada sin su palabra. Es por eso que Dios nunca nos pidió orar por algo que no esté avalado por las Escrituras. Usar las palabras del Espíritu Santo ayuda a asegurar que tu oración está de acuerdo con la voluntad de Dios.
Orarás por lo que Dios quiere que ores. Y por lo que Dios quiere que ores es para la salvación de tu alma. Esto significa que orarás por el motivo de Dios. Sencillamente, ¿qué significa el motivo de Dios? Significa el reino de Dios. Por eso decimos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ezequiel capítulo 36, versículo 30 dice, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. La palabra de Dios es el pan de vida para nuestra alma, como dice el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4. Así que cuando la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la Biblia se refiere a la parte espiritual del hombre, nuestro espíritu. El espíritu se alimenta de comida espiritual, no de comida carnal. Tenemos alimento para el cuerpo y también para el espíritu. El alimento para el cuerpo lo conocemos, carne, pan, pero ¿qué dice la Biblia sobre el alimento de nuestro espíritu? Isaías capítulo 55, versículos del 1 al 3, dice que el alimento del espíritu se le llama pan de vida. El pan de vida es la palabra de Dios, que es espíritu y vida. A eso se refería Jesús cuando dijo en sentido figurado en Juan capítulo 6, versículo 54, que el que comiere mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús es la palabra de vida que se hizo carne. Cristo y la palabra son uno. Solo la palabra de vida puede alimentar tu espíritu, como dice Job en Job capítulo 23, versículo 12. Del mandamiento de tus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así que el conocimiento sensorial alimenta tu intelecto. Nuestra mente, nuestro corazón necesita ser renovado, meditando hasta que la revelación llegue. Entonces conoceremos la opinión de Dios antes de orar. Exacto, Racine. Recuerda, de eso se trata. El conocimiento sensorial cesa cuando la revelación llega. Entonces, ¿cuál es la siguiente frase de la oración que Jesús nos enseñó y que estamos recorriendo hoy contigo? Y perdónanos nuestras deudas, sí, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No olvidemos la segunda parte, que es muy importante. Así que regresemos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 33. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Sí. Efesios capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice? Conocemos muy bien esa promesa de Dios. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este es todo el poder del perdón. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 2, que Jesucristo es el gobernador de nuestro futuro. El perdón es el puente hacia nuestro futuro y la corrección nos lleva a ese lugar. ¿Quieres ir al futuro que Dios ha planeado para ti? Entonces, el perdón es el puente que te llevará ahí y la corrección te llevará a ese lugar. Por eso le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Hay dos partes en esa oración. Tienes que descubrir, todos tenemos que descubrir el poder del perdón. Pregúntate sinceramente en lo profundo de tu corazón, ¿hay alguien a quien tienes que perdonar en esta temporada de Navidad? Porque ya seamos víctima o perpetrador, todos necesitamos el perdón divino de Dios. ¿Qué dice el siguiente versículo de la oración, el Padre Nuestro? Después de haber recibido el perdón de Dios y después de haber liberado perdón hacia aquellos que nos han lastimado, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sí, por eso vino Jesús. Regresemos nuevamente al libro de Ezequiel, capítulo 36. Esta vez podemos leer el versículo 15. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. La libertad del pecado y de la tentación viene solo cuando conocemos a Jesucristo, el Hijo de Dios.
A quien el Hijo de Dios ha hecho libre es verdaderamente libre. El castigo del pecado ha terminado en Cristo Jesús. Para esto vino Jesús, para liberarte emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Sí, Ruth. La oración del Señor nos ayuda a reconocer que el reino de Dios está con nosotros. Jesús dijo en Lucas capítulo 17, versículo 20, que el reino de Dios es un reino espiritual. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, porque a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios está dentro de nosotros. Esto significa que cuando estamos caminando en el Espíritu, estamos caminando con el reino de Dios. ¿Cómo se camina en el Espíritu? Caminar en el Espíritu es caminar en armonía con la palabra de Dios. Y caminar en armonía con la palabra de Dios es caminar en armonía con la voluntad de Dios. Isaías capítulo 30, versículo 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esto significa que la instrucción para este caminar es el Espíritu, es enteramente guiada y regulada por las palabras del Espíritu Santo. Sí, Ruth. Exacto, sí. Ahora piensa en esto. Salomón dijo que no hay nada nuevo bajo el cielo, pero algo que él no ha dicho es que hay algo nuevo dentro de ti, no en el exterior. El reino de Dios está dentro de ti. Dios está dentro de ti. Sin la presencia del Espíritu Santo morando dentro de ti, el espíritu del hombre natural está en letargo, en un coma. Recuerda, un creyente no tiene fuerzas mientras opere en lo natural. Sí. ¿Por qué nos fue dada la oración del Padre Nuestro? Para alcanzar el reino de Dios por la fe. La oración es el camino más corto al corazón de Dios. No te puedes conectar al nuevo reino del reino de Dios sin antes perdonar y luego ser regenerado, el cual es llamado nacer de nuevo en el Espíritu. La Biblia dice, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Entonces, ¿cuál es la entrada al reino de Dios? La única manera de conectarse a un teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? La única manera de conectar con tu red telefónica es tener crédito disponible. Si tienes crédito suficiente para acceder a la red, entonces puedes conectarte y escuchar. Si no, no hay conexión. Ningún satélite puede localizarte. Necesitas crédito disponible. ¿Y cuál es ese crédito? Fe. Caminamos por fe. Sin fe, tu espíritu comienza a vagar, sin fin, como un barco perdido en el océano. Sin la gracia, a través de la fe, estamos perdidos. El pecado y albergar el espíritu de falta de perdón rompe la comunión con Dios. Ahora necesitamos saber que recibimos la gracia del perdón por la fe. Así que la única conexión con el reino de Dios es por fe. Creer en Cristo. Esa es nuestra conexión. Y cuando estamos conectados con el corazón apagado, embotado y perdido, comienza a perder señales en el espíritu que nunca antes había escuchado y comenzamos a comunicarnos con Dios. Por eso Jesús dijo que necesitamos nacer de nuevo. Jesús necesita levantar nuestro espíritu de entre los muertos y cuando lo haga, la conciencia cobrará vida. En el momento de la conversión, Jesús comienza a inyectar una nueva vida en ti y podrás entrar en el ámbito del reino de Dios y empezarás a escuchar a Dios con claridad, comunicarte con Él claramente, vida y espíritu. Es así. Esa es una maravillosa lección que estuvieron viendo. Gracias por unirte a nosotros y recuerda que donde quiera que estén pueden conectarse a ese reino del Espíritu Santo. ¿Cómo? Por el crédito llamado fe. Conéctense a ese reino. Tu conciencia será despertada, conectada al reino del Espíritu y podrán escuchar, como dijo Racine, señales que nunca han escuchado, para lo cual fuiste diseñado para escuchar, para vivir en sintonía con Dios, porque este es el único estado del ser que es gratificante.
Recuerda, Dios no puede abrir la puerta de su reino a quien mantiene su corazón cerrado. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón ahora mismo. El amor está llamando a la puerta. ¿Lo dejarás entrar? ¿Lo dejarás entrar en la cámara interior de tu vida? ¿Miras esta temporada de Navidad como algo difícil? Esta temporada es dolorosa para muchos porque recuerdan sus hogares rotos, recuerdos dolorosos. Muchos están aislados, solos, en conflicto. Pero recuerda, tú nunca estás solo. Jesús quiere refugiarte bajo la bandera de su amor para mostrarte su reino, el cual no tiene fin. Sí, Señor. En esta Navidad, abre tu corazón a Jesús y escucha a Jesús en el lugar secreto, tal como Jesús nos enseñó. Recibe el consuelo del Espíritu de Dios. La promesa de Dios en Isaías capítulo 40 es que Él consolará a su pueblo. Abre tu corazón al Consolador y te darás cuenta de que no necesitas más para ser feliz en esta temporada en la que está por venir que tener a Jesús presente en tu corazón por fe. Escucha en el lugar secreto que está junto a ti y oye a Jesús diciendo: ven a mí, yo te daré descanso. Soy el compañero del que está solo, soy el pan para el hambriento y el agua para el sediento. Ven a mí, abre la puerta de tu corazón. Así que muchas gracias por unirte a nosotros hoy y permite que esta interpretación original del Padre Nuestro, compuesta por Wendy Churchill para la Universidad de Dios e interpretada por Joel Chen y Mariola Woods, te anime a entrar en el reino de la oración, en el reino del Espíritu Santo, que es donde está Jesús. Feliz Navidad de parte del equipo y de la familia de la Universidad de Dios. Sí, feliz Navidad. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name.
survive.